La primera, desafortunadamente, ha entrado Colombia en el radar de estas operaciones que se han adelantado en Venezuela contra Nicolás Maduro, que concluyeron con su extracción desde Venezuela, que lo llevaron hasta un tribunal en los Estados Unidos. Y digo deplorablemente porque lo último que quisiéramos los colombianos es que nuestro país entre en ese radar asociado con el narcotráfico y la corrupción de armas que ha rodeado a Nicolás Maduro. Lo último que quisiéramos en Colombia es que el radar de Estados Unidos sobre el narcotráfico en este momento tan delicado pase por coordenadas colombianas. Y lo digo porque fue el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, respondiendo una pregunta, dijo que, comillas, le sonaba bien una operación en Colombia, un país, según él, gobernado por un hombre enfermo que vende cocaína a Estados Unidos. Vamos a analizar en detalle los alcances, las implicaciones y el significado de estas declaraciones. Pero es inevitable deplorar que Colombia esté en este momento teniendo que analizar unas declaraciones de este calibre. La segunda, como era de esperarse, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha empezado a contestar, comillas, hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen en lo que dice la prensa nacional. Responderé más tarde cuando sepa lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump. En otro trino llamó asesino a Donald Trump y puso en el foco el nombre de una cartagenera, Joana Rodríguez Sierra, de 45 años, una cartagenera que habría muerto durante el bombardeo en Caracas. Arrancan las respuestas del presidente Gustavo Petro. Repito, terreno indeseable este que se empieza a abrir en medio de un operativo que ha generado la atención del planeta entero sobre Venezuela. La tercera, vasos comunicantes con Colombia. No es ningún secreto, no es ningún misterio, no es ninguna revelación que el tirano Maduro había sido un generoso anfitrión de terroristas colombianos. Que nadie se llame a engaños, lo sabemos desde hace tiempos. El régimen del tirano albergaba terroristas de Colombia y les daba abrigo, y les daba posada, y les daba beneficios. Tanto que se decía que algunos de esos grupos eran grupos terroristas en Colombia y grupos paramilitares en Venezuela asociados con el régimen. Un informe de inteligencia militar revelado por el propio Ministerio de Defensa alerta en el sentido de que más de 6.000 hombres del ELN y de las disidencias de las FARC que operan en la frontera colombo-venezolana estarían evaluando su repliegue hacia territorio colombiano. Claro, es que el gobierno de Trump los señala como parte de todo este engranaje transnacional de narcotráfico y vivían campantes en Venezuela. Y no de Maduro, es que eso viene desde la época de Chávez. Recuerden ustedes cómo eran héroes allá los señores de las FARC y cómo han estado durante tiempos comandantes del ELN y cómo muchas veces escuchamos a los militares colombianos expresar su frustración porque los perseguían después de actos terroristas
y cruzaban la frontera y quedaban en su casa. Pues bien, este informe de inteligencia que veremos en unos minutos advierte que podrían ser más de 6.000 hombres del ELN y las FARC que podrían replegarse al territorio colombiano. La cuarta. Algunos creían que la salida de Maduro tras su extracción implicaría el regreso inmediato de Edmundo González y de María Corina Machado. Pues no es así, no va a ser así y quizás no puede ser así. Está claro que María Corina y Edmundo tienen la legitimidad moral, la legitimidad democrática, pero no tienen el control sobre factores reales de poder que en Venezuela operan. Y vimos anoche a los furiosos colectivos chavistas con armas largas en patrullaje por las calles de Caracas. Y ni María Corina ni Edmundo tienen el control sobre esas hordas, ni lo tienen sobre las fuerzas militares que conservan una capacidad significativa, y seguramente el gobierno de Donald Trump está pensando en una transición que no derive en caos y en anarquía. Nada sería peor que sentar en el sillón presidencial a Edmundo González y que viniera la anarquía sangrienta en Venezuela y que en poco tiempo sea depuesto por un golpe militar, hasta con ayuda de quienes han venido acompañando al régimen de Maduro, potencias como China o como Rusia, o dictaduras tropicales como la de Cuba. No es realista pensar que María Corina y Edmundo van a llegar muy rápido a sentarse en el poder de Venezuela. El tribunal venezolano le ha conferido una condición de presidenta interina a Delcy Rodríguez. El gobierno del presidente Trump ha dicho que ella va a hacer lo que diga Estados Unidos, o si no, las consecuencias serían aún peores de las que vivió Nicolás Maduro. Se preguntan en Venezuela quién fue el traidor. ¿El traidor fue Diosdado? ¿La traición vino por cuenta de Delcy? ¿Quién está en este momento generando esa interlocución con Estados Unidos? Delcy, sin duda. Y lo ha dicho Donald Trump en repetidas oportunidades. ¿Bajo qué condiciones se va a dar esta administración? La advertencia es brutal. O hace lo que le diga a Estados Unidos, o el ataque será peor que el que sufrió Nicolás Maduro. ¿Eso a qué se refiere? A que no será la continuidad del régimen del tirano con la impunidad en narcotráfico y en tráfico de armas. A que habrá un cambio en materia de contratos petroleros. A que habrá voluntad de Washington en decisiones sobre Venezuela. Sobre esto hay más preguntas que respuestas. Esto es una noticia en desarrollo, un proceso en evolución, pero lo cierto es que Tribunal Superior en Venezuela y el gobierno de Donald Trump coinciden en la figura de Delcy, que ya se mostró ante el mundo en un Consejo de Ministros con los otros dos hombres fuertes del régimen a su lado, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Ojo, Diosdado, por ejemplo, está en el escrito de acusación. Diosdado está también en los radares de Estados Unidos. Por Diosdado también hay recompensa. Y estaban muy aconductados al lado de Delcy Rodríguez. Asunto en desarrollo, gran controversia internacional, muchas preguntas pendientes. La quinta. Hoy, al mediodía, comparece Nicolás Maduro, comparece en el proceso
con el magistrado, con el juez Alvin Hellerstein, un veterano y experimentado juez, y comparece para responder por un indictment, un escrito de acusación plagado de cargos, asociado con tráfico de armas y con narcotráfico. Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, un fiscal que es cercano a Donald Trump, llevará este caso. El caso va a ser muy, muy importante, no solamente por la gravedad de las acusaciones, sino por lo que pueda decir, contar, confesar, colaborar Nicolás Maduro. La sexta. La polémica en el mundo es muy grande sobre la legalidad de esta operación. La polémica es gigantesca frente a la vigencia del derecho internacional. No deja de sorprender la hipocresía de personas muy importantes en Colombia. Hipocresía, sí señores, hipocresía con mayúscula, que se quedaron calladitos cuando Maduro se robó las elecciones, que no dijeron nada cuando usurpó las elecciones, y ahora se les llena la boca para hablar de la ilegalidad de la acción que adelantó Donald Trump. Hipócritas, hipócritas. Les parecía que lo de Maduro merecía silencio. Ahora, el debate internacional es válido, el debate internacional tiene aristas que son delicadas y las analizaremos en este contexto, pero la pregunta de fondo es: ¿cuál fue el burócrata de Naciones Unidas? ¿Cuál fue el burócrata del mundo que se atrevió a tomar acción para liberar al pueblo venezolano del yugo del tirano y del yugo del dictador? Mucho derecho internacional y callados, impávidos frente al padecimiento del pueblo venezolano. No quiere decir que se pueda pisotear el derecho internacional. Lo que quiere decir es que hay preguntas válidas. Si no era así, ¿cómo se iba a ir Maduro? ¿Cómo lo iban a sacar? ¿Cómo iban a liberar al pueblo venezolano? Todo este debate es muy sensible, está candente, y hoy Colombia, que está estrenando asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha convocado con otros países una sesión de este Consejo de Naciones Unidas. Veremos qué ocurre en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con Colombia estrenando silla. Todo esto y mucho más, todos los ángulos, todas las aristas, todo el análisis frente a lo que ocurre en Venezuela y su efecto en la República de Colombia. Son las 6:13 y estas fueron las 6 de las 6. Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM. Saludamos a esta hora a nuestra corresponsal permanente en Washington, María Molina. Trump